Hola, acá estamos en una nueva semana política, la última de la temporada 2014, inicio 2015. Volvemos en marzo y desde la librería Ulises, por supuesto, nuestra anfitriona, una maravillosa librería del barrio Las Tarrias, y con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, primera universidad privada en acreditarse en investigación y líder en investigación. Y como siempre, Mirko Macari, nuestro director de prensa, Iván Weissman, nuestro editor general de mercado. Prepárate, porque estamos enojados. Bueno, no importa, no importa. Estamos acostumbrados a procesar esos problemas. Oye, y me imagino, Mirko, Iván, que seguimos a todo venta, ¿o no? Seguimos a todo venta. El día sábado la tercera publicó las declaraciones de Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín ante el fiscal, narrada en primera persona, y eso condimenta la información general que había trascendido con cuña, ¿no? Con relatos respecto a los aportes PENTA a la política y las mismas operaciones PENTA al borde y transgrediendo la ley en el tema de los impuestos. Y bueno, se reafirman varias cosas. Creo que ahí hay una cuña muy demoledora para el presidente de la UDI, Ernesto Silva, ¿no? Carlos Eugenio Lavín menciona respecto al correo que le envía a Silva que eso es una suerte de lobby directo, ¿no? Y además él es, Silva, respecto de ello, alguien muy, muy cercano, porque es sobrino de Choclo. Entonces, el relato que se organiza a partir de la verosimilitud de un testigo del proceso es mucho mayor. Más el lenguaje, ¿no? El lenguaje es interesante, más los matices entre uno y otro. Delano más político y Lavín mucho más concreto. También reafirman esta relación privilegiada con Jovino Novoa, ¿no? Sí. Carlos Alberto Delano reconoce ahí su afecto, su cercanía, y que en el fondo confía en el criterio político de Jovino, que las platas van a Jovino. Es notable que al día siguiente de estas declaraciones Pablo Longueira mandara un comunicado diciendo que él nunca había recibido platas PENTA, ¿no? Lo que es una distancia entre Longueira y el jovinismo, que todo el mundo bien informado sabe que existe dentro de la UDI, ¿no? Hay vasos comunicantes, hay personajes, pero finalmente la candidatura de Longueira fue taponeada por la agenda de Jovino, que entendía que la derecha tenía que refugiarse en su ortodoxia, claro, ¿no? Y por eso que elige de pingo a Golfon. Y cuando cae Golfon es una derrota del jovinismo, y Longueira desliza a todos sus cercanos que lo aclamaban como el candidato natural, el líder del partido, mientras esperaba en su oficina, dijo, bueno, pero que me llame Jovino. O sea, ahí está claro, las dos almas de la UDI, ¿no? La UDI popular, Longueira, esta cosa mesiánica, ¿no? Salir a evangelizar. A evangelizar a las masas, y Jovino frío, que entiende que el poder es realmente el poder del dinero, la conexión con las grandes empresas, y ahí está el alma de la UDI. Y esa tensión es la que refleja también esta conversación. Y es la verdad verdadera, porque ahora, toda la estrategia de la UDI popular de Longueira se cayó como un naipe en la época de las primarias, ¿te acuerdas? Bien. Los votos al final los puso Vitacura, Las Condes, oye... No, pero es fuerte. Pero en definitiva... Pero es un acercamiento distinto, por supuesto. En definitiva, bueno, por algo están las platas para Velasco. Si los PENTAs deciden darle plata a Velasco, no es porque la exposición les gustó, es porque es funcional a la estrategia de UDI, votar, quitarle voto a la MAN. O sea, ¿Tú tenías otra visión? No, es que la sé. O sea, incluso cuando tuve los testimonios de Tocornal, el gerente del corporativo del grupo, y las propias de ellos, es que esto fue, como dice Mirko, una función de cómo funciona Chile. Porque no hay plata para Velasco Independiente si él le quita el voto a la izquierda, si él no fue al colegio con Tocornal. Obvio, ¿no? La República de los compañeros... amigo. La República de los compañeros de curso, que hablaba ayer Oscar Contardo en su columna, muy buena. La República de los compañeros de curso. La gente en general, el compañero de curso Andrés Velasco hizo la gestión, gestiona la reunión. Gestiona las platas Tocornal. Eso hace posible la reunión y eso hace posible acceder, pero la decisión final no es de Tocornal. Sí. Y por eso les pregunta, ¿cuánto le vamos a dar? El punto que tú puedes leer que es funcional a la estrategia de la UDI. Y le pueden entre 1 millón y 20. Porque la plata de Velasco, con su discurso y su diagnóstico del país, le quita votos a la mano a la derecha. De hecho, es lo que ocurrió en el distrito 23, en la primaria, ¿no? Por eso se impone Longueira.
Hay mucho robo a voto a la mano. A mí lo que también es interesante de leerlo, como dice Mirko, es que le dejan... Mucha gente joven, perdona, que viene de las familias de la derecha, en vez de que no van a votar nunca a UDI por su formación más liberal, votaron Velasco. Si no estuviera Velasco, sus votos eran a la mano, no eran Bachelet. Probablemente. Entonces... No, pero te lo estoy diciendo que no, de causa. Si no existe Tocornal, no hay plata. No es que hubiesen ido. Sin red ni conexiones personales. No es que hubiesen ido a buscarlo. Oye, hagamos esta cuestión, pues le vamos a quitar voto a la mano. Así que, ¿quién es el gallo que le recolecta plata a Velasco? Vamos a ver si... No fue. No le colocaron 4 millones, le colocaron 20 porque les importaba apoyar. O sea, porque fue a cobrar la y ellos dicen, además, obviamente las platas para Velasco y las platas para Undurraga eran platas políticas. Claro. Bueno, Undurraga es otro que también es impresentable que siga, en mi opinión. Impresionante que siga de ministro. No, las cosas en Chile, las cosas que tú consideras impresentables en Chile están en otra categoría. Sí. Para que tú te ahí es la primera vez que estoy de acuerdo con Boric. También deberían salirse la Bombaera, ahora que quedó, evidentemente que mintió. Tenía que haber un comité de ética del Senado y que lo sancione. Se está radicalizando para que lo piensen los señores auspiciadores. No pueden auspiciar un programa comunista. Bueno, que tú eres el momio acá, no puedes... No, pero no, lo encuentro ahí, sentía que los dos, ahí estoy a 100% de acuerdo con Boric. Creo que es la primera vez que estaba de acuerdo con él. 100%. Claro, esta es una distinción y aprovechamos de que estamos diferenciando con el calor previo a las vacaciones, que la gente confunde en sus cabezas. Acá lo empezaba muy bien. La diferencia entre el deber ser y el ser de las cosas. Claro. Vamos a hablar del deber ser o del ser. Entonces no podemos hablar de las dos cosas. Pero nosotros nos gustaría mostrar la linterna y con el espacio. Probablemente en el deber ser vamos a estar todos de acuerdo. La pregunta por el ser de las cosas, por qué ocurren de una manera. Claro. Ahora el desafío es tratar de acercar las dos cosas. No, pues ese es el punto que te dice Kant. Son imposibles. Exactamente. Es una distinción lógica básica para empezar a conversar, para organizar cualquier discurso. Bueno, y eso es lo que confunde. Sí, y el espacio ese es nuestro rol mostrarlo. Así es. Pero estamos en el espacio del ser, no del deber ser. A mí me impresionó mucho que esas declaraciones que salieron en la tercera, con esos matices entre Lavín y... Esto me lo explicó Carlos Peña en clase, yo creo que clase con Peña, así que él explicaba muy bien esto. El matiz entre Lavín y Delano, uno más político y el otro muy concreto, pero corrobora la existencia de los delitos. Pero por supuesto, no hay espacio para... No hay espacio ni siquiera para pensar que esto no, que mira que no lo sabía. O que fue un error, como lo dijo la Eva. Un error involuntario. Siempre los errores son involuntarios, es un absurdo. Pero bueno, no da espacio para nada. Es una estrategia comunicacional. Bueno, es verdad, lo de la UDI es una estrategia, pero acá, como fue ante el tribunal, es decir, ante la fiscalía, no hay mayor estrategia, los tipos colaboran, dicen todo lo que tienen que decir, pero es impresionante. Pero no solo es, perdón. Entonces, es impresionante que ya no tienen margen. Es decir, aquí no sé cómo lo van a hacer para no terminar preso, quizás negociando algo. Bueno, por eso están hablando todo, porque ellos en la medida que colaboran de manera decisiva, una salida a un juicio, tienen el juicio abreviado, el objetivo de los abogados, la tienen difícil, pero esta manera de colaborar implica asumir el costo hundir a la UDI. O sea, en este minuto los intereses de venta están disociados de los intereses de la UDI, para que entiendan los auditores. Los intereses de los dueños de venta, ¿no? Y por eso que se ha sabido toda esta información, están disociados de los intereses de la UDI. Para poder salvarse los pentas, están hundiendo a la UDI. Ese es el punto, a eso quería llegar. Claro, y después de ahí ellos contaron una cosa que nadie sabía antes. Se autodelataron en una cosa que es muy importante y creo que a mediano plazo va a tener mucho más impacto en el mundo de la plata en Chile. Y el tema de los forwards, hay que hacer el break, creo, ahora están haciendo señas. Vamos a la vuelta nos explica qué son los forwards para ver el alcance. Puede ser un alcance millonario en recaudación de impuestos. Voy a tratar de explicarlo. Estamos de vuelta con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, desde la librería Ulises, hablando de todavía todo pinta, pero vamos a seguir en una arista que quedó muy interesante, que puede tener unos alcances no solo en cuanto a delito y a sus responsables, sino que además de implicancia en el sector financiero grande y sobre todo a la capacidad de recaudación del Estado, porque si esto se prueba y se le pone una tranca a esa ventana de fuga de impuestos, capaz que el Estado puede recaudar bastante más, porque pudieran ser un chunchullo bastante grande. Yo aquí voy a hacer una introducción. Los forwards son unos contratos que en definitiva es mucho más enredado. Forward significa adelantar, un contrato a futuro. Exacto. Entonces lo que hacen es comprar o vender a futuro y jugársela por un precio. Así nacieron. Pero Iván nos está explicando acá y nos puede explicar que... El capitalismo de casino.
Mira, pero así partió, pero con licitud. Al contrario, ahora es muy útil para fomentar las exportaciones. Sí, en el cobre. Pero para no perder tanto tiempo, hay dos cosas interesantes. Primero, que se autodelataron. Esto no estaba en la investigación, nadie tenía idea, y en estas declaraciones ellos se autodelataron. Carlos Lavín, Carlos Chacolderano, se autodelataron y hicieron que hacían estas operaciones forward en una forma ilícita y para sacar platas negras para también no financiar campañas políticas. Está en debate para quién iba a las platas. Algunos han dicho que iba para Longueira. Longueira, como explicó Mirko, ha dicho, él salió a decir que a él nunca le llegó plata de Penta, pero ellos admitieron que lo hacían. Se autodelataron, ¿por qué? Porque si ellos quieren hacer el juicio abreviado, tienen que tener una conducta intachable. Y tenemos nosotros que Gajardo, le digo, si después de estas declaraciones, sé en un mes que había otra cosa más, para adentro. Entonces se autodelataron para que una vez que hay un juicio abreviado, 2 meses más no les salió una nueva casa, ahí no tienen conducta intachable y ahí sí van presos. Los forwards, contratos futuros, una cosa que funciona no desde el Imperio Británico, son contratos que tú apuestas, lo usaban los exportadores, porque los barcos se demoraban, tú comprabas un producto y se demoraba 3 meses o 4 meses en llegar en barco a las colonias y tenían que asegurarse de que el precio que estaban asegurando no se le iba a ir o muy para arriba o muy para abajo, porque si no, el que compraba o el de vendía le iba mal. Y son contratos futuros, es decir, bueno, yo te voy a poder entregar el cobre en 5 meses, el precio está a $3, bueno, yo creo que en 5 meses va a estar a 3.20, hagamos un contrato futuro que y eso te cobra. Y el otro gallo sea bueno, y ahora alguien siempre perdió o ganado, normalmente lo hacía para asegurar, era como un seguro del precio. Ahora los mercados financieros, parte de esos mercados se ha convertido en casino y se puede hacer con tasas de interés, con precios. En este caso los Pentas hicieron contratos forward. Primero que los contratos forward en Chile y en muchos países no queda registro. Entonces son casi se hace la operación y no queda registro. Hasta ahora. Seguramente van a haber modificaciones para que empiecen a... Entonces tú haces un contrato, son del día, hacían un contrato, pero ya sabían el resultado porque le cambiaron las fechas y la plata que se ganó o se perdió, depende porque era una pérdida ficticia porque está ya recordado por la otra sociedad, esa plata sacó que no queda registrada, no paga impuestos, era plata negra, esa plata se entrega... el presidente de la Teletón. Y esa plata, claro, y esa plata se le entregaba a políticos. Ahora, o a ellos mismos. Si no se sabe bien qué pasó con... No, pues Bravo dijo ya que se la dieron a él y que él la había repartido, lo que pasa es que siempre falta. En ese forward, no sé si habrá... No, son 4. O sea, son 4 operaciones forward que ellos se autodelataron. ¿Y en los 4 fue para política? Sí, bueno, fue para Bravo, y Bravo dice, lo que pasa es que hay 100 palos que no se sabe qué pasó, que dicen Bravo dice que se lo dio Longueira, Longueira dice que nunca se la dieron. Pero ojo, buen probablemente punto. a él nunca se la dieron. Capaz, pues no lo sé. A él. Quizás hacía la campaña. Claro, pues, sí, pero claro, ahora, efectivo. El punto está, efectivo no deja todo huella. en efectivo, además. Y no deja huella, va mal forward en Chile. Claro. O sea, Pero el maletín con plata, lo que, la versión la moderna. La ley que hicieron para evitar eso es lo que me claro, esto es como el maletín en el mundo análogo y este es el mundo digital. Los políticos que están hechos para hacer leyes, para que todos nosotros las cumplamos, so pena de arriesgar nuestra libertad, nuestra propiedad o nuestra vida, ellos la incumplen. Ahora, pero lo más interesante, pero ¿por qué esto es tan interesante que ellos lo abrieron? Porque este es un instrumento que el Mostrador Mercado hace meses que venía investigando por otros casos, es una práctica que se usaba en el mundo financiero a nivel muy alto con ejecutivos, entendemos nosotros, para pagar los bonos y que los bonos no pagaran impuestos, se los pagaran a través de contratos forward para los ejecutivos del mundo financiero. También tenemos entendido nosotros, digo que hacer con cuidado porque hay cosas que sabemos y no sabemos, pero nosotros tenemos entendido que algunas de las sociedades vinculadas al caso Cascada habían usado este mismo mecanismo para intercambiar platas que no quedaran en registro. Entonces, fuentes nuestras del mercado, que son buenos o que quieren que el mercado funcione como debería, nos dicen que el hecho que ellos hayan autodelatado le abrió la cortina a un tema que si se sigue la huella, estoy citando literalmente, van a haber muchos muertos con nombres famosos. Son como las plata hoy, pero en el mundo financiero. Claro, pero imagínate tú que grandes corporaciones estén usando esto para efectos que son ilícitos, porque hay evasión de impuestos y plata es injustificada. Puede ser mucha plata, puede ser una cosa bastante complicada de investigar, pero si se llega a resultado, como dice muchos muertos. O sea, estamos con los Pentas en el síndrome de sanguchito de palta. ¿Cuál es el síndrome ese? O sea, la verdad y salta la palta, están completamente diciendo todo, tirando yo tengo todo. otra energía que dice que el jabón cuando está mojado y cuando tú lo presionas, el jabón no se va para abajo
o sea para arriba. No, lo mismo. No, aquí la presión está. Es notable que la máscara que se construyó en el país respecto de estos mega héroes que eran los grandes empresarios y que lograban incluso encabezar campañas que apelaban a la fibra más sensible del país, como la Teletón, de una manera barata, barata y se volviera impactada, y el señor Vera no hiciera forward y pagara sus impuestos, para que hoy día el personaje así lo hiciera, para que no necesitáramos Teletón. Ahora, para que el Estado financie de manera organizada y civilizadamente ayuda a gente que tiene problemas de cualquier tipo. Entonces aquí te sale claro, no, pero es que eso es el izquierdismo y la sociedad civil. ¿Cómo ocupan? ¿Cómo ocupan? Sí, es verdad, pero yo... su poder mediático y su capacidad de manipulación pero para engañar igual masivamente. Hay algunos frescos que hoy día están ahí y van a caer otros frescos, ojalá caigan todos, pero sin duda entre los grandes grupos empresariales no todos han usado estas prácticas. Nunca, no hay ningún indicio que eso sea así, para que no generalicemos tanto. Es decir, no hay indicio que los grandes grupos... Pero lo han usado, pero incluso si le quitáis lo de los forward, ya es suficiente para hacer el argumento que dice Mirko, porque este es un grupo, y creo que lo dijiste tú mejor que yo, que este es un grupo que metió mucha plata porque crea una visión de Estado, de relación de ciudadano con el Estado, en que el Estado tiene que estar ausente y que el privado tiene que prevalecer en todo, y que no solo eso, sino que usaba prácticas para quitarle recursos al Estado. Y de hecho partieron su grupo quitándole la empresa segura del Estado en las privatizaciones irregulares. Es una historia larga. Claro. Es larga. Y entonces tiene que ver con el dominio ideológico. Murió Pinochet, pero el pinochetismo se mantuvo. Y eran estos señores. Mira, hemos hablado del modelo. Salieron resultados de que bajó la pobreza. Este tema que a Mirko no le importa. Pero yo sé que a ti te importa esto, por eso te lo meto. A mí me importa porque fue un debate. Que terminemos, a mí me parece que fue, creo que es importante. Más allá de echar los números duros, cambió la metodología. Ustedes se acuerdan que el tema del CACEN hace 2 años fue un gran lío político. Piñera lo quiso cambiar, le cambió un par de números para que no saliera que la tasa de pobreza había subido marginalmente del 13.5 al 13.9. Se demoró. Después nuestro mismo diario publicó cómo había operado políticamente para cambiar las preguntas. Nuestro mismo diario también se consiguió las preguntas de cómo había cambiado y ciertas cosas. Cayó una persona del censo, cayó una persona en los ministerios, fue una explosión política, y al final lo que salió es que si no cambiaba lo que había pedido, hubiese que efectivamente la pobreza habría subido del 13.5 al 13.9. Corríjanme por internet, pero creo que eran las cifras. Ahora, viene este año, cambiaron toda la metodología, vino un nuevo gobierno, y esto era lo que iba al 2013, que fue el año de más boom de Bueno Piñera. Se demoran 6 meses en entregarla. Habían incluso muchos economistas del lado del nuevo gobierno, como Eduardo Engel, que decía impresentable cuando vino Piketty. Salieron muchos economistas, muchos diciendo, oye, es impresentable que no hayan presentado. ¿Qué pasó en 6 meses? ¿Dónde están las cifras? Y salieron las cifras en el día de verano, con 34 grados, a la 1 de la tarde, y las cifras con una metodología mucho más exhaustiva, más OCDE, muestra que tanto en la vieja o la nueva, la pobreza en Chile disminuyó en varios puntos. En el método antiguo caía de 13.9 a 7.3 y en el nuevo caería de, creo que era 19.8 a 14. La desigualdad, lamentablemente, que es nuestro gran flagelo, apenas. Depende del diario que uno lea, pero disminuyó apenas si uno mira los números. Lo importante a mí no es que no me importe, me parece que es secundario en relación a la otra gran pobreza que está evidenciando toda esta agenda, y es la pobreza moral. Es la pobreza moral, la incapacidad de la clase dirigente de conectar con las demandas ciudadanas, con un sentido común, que tiene un trato diferente con el poder, y en este sentido creo que no es fundamental si la gente pobre tiene 1.000 pesos más para comprarse otra hamburguesa McDonald's. Creo que la pobreza en este país se extiende a algo mucho más complejo que estar arriba o debajo de una línea de ingreso, como podemos ver en la vida cotidiana de muchas personas que viven al límite. Entonces, a mí lo que me interesa es ese dato. Pero cuando tú tenías hambre, eso no me importa. Ese dato, bueno, si es que tiene hambre, justamente estoy hablando del tema del hambre. O sea,
Y siempre hablo de la pobreza como un concepto de la cultura occidental, porque tú puedes ver que con mucho menos dinero un hindú consume 2 platos al día de arroz con vegetales, sin embargo es más rico en nutrientes el arroz con vegetales que las hamburguesas de McDonald's que cuestan 5 centavos. Pero la cultura, sí, pero tú me dices la cultura hindú, que la cultura hindú es que no violar a chicas menores de 15 años normal y no hay preso. O sea, la GACEN es un instrumento político, independiente que sea un indicador para políticas públicas que cumpla una función, que no digo que no se haga ni que sea relevante, es que su conocimiento público tiene que ver con una pelea que es parte de la miseria, de la pobreza real del país, que es la pobreza con la que nos relacionamos. Pero tenéis que tener algún tipo de barómetro. Un país carente de confianzas absolutas. Entonces, vamos a tener que... Se acabó el programa. Seguimos peleando en marzo. Pero ojo, es verdad, pero lo que en este tema, oye, esas dos cosas son ciertas, lo que tú dices y lo que yo dice, porque igual le hacen falta... en este caso no excluye B, por supuesto, porque las estadísticas existen y lo impresionante o lo notable es que entonces durante el gobierno de Piñera bajó la pobreza. Porque se crearon más puestos de trabajo. Bueno, tenemos que irnos de vacaciones, así que nos despedimos hasta marzo. Y muchas gracias, Mirko, muchas gracias, Iván, gracias a ustedes. Nos vemos en marzo, lean mucho en las vacaciones, hay muchos libros exactamente. Para volver. Regálenle tablets y computadoras a sus hijos para que se metan a ver el programa y lean los diarios de nosotros. Muy bien. Oye, gracias por la paciencia de tolerarnos. Nos vemos en marzo. Chao.